quiero hablarles justamente de reconstruir nuestras vidas. Y para eso he escogido un pasaje que está en el libro de Nehemías. Yo no sé cuántos estuvieron en el canal el día jueves conmigo. ¿Algunos de ustedes estuvieron en el canal el día jueves conmigo? Oh, la mayoría, quedó bien. Gloria a Dios. Sí. Bueno, lo sé yo, lo único que yo sé es que ha habido gente detrás. Y la gente que estuvo conmigo el jueves en el canal, yo sé que han recibido una palabra que los ha bendecido. Y justamente hablé sobre esto, ¿no? Sobre reconstruyendo nuestras vidas, ¿no? Y claro, lo compartí, ¿por qué? Porque bueno, esto es algo que a través de mi vida, ¿no? He tenido que hacer muchas veces. Hoy mismo, en este tiempo, ¿no? Me encuentro en un proceso de reconstruir mi vida y mi ministerio, ¿no? Después de un periodo de problemas en la salud y otro tipo de problemas. Pero estamos ahí, ¿no? Reconstruyendo nuestra vida. ¿Amén? Y pues quiero hablarles de eso porque seguramente muchos de ustedes se encuentran en un momento en su vida en que su vida posiblemente esté desmoronada, posiblemente los sueños que han venido construyendo, los anhelos de su vida que han venido edificando a través del tiempo, se han derrumbado, ¿no? Y se sienten mal por eso. Y hay quizás algunos que hasta han perdido la esperanza, como ocurre, ¿no? Ocurre que hay gente dentro aún de la propia iglesia, creyentes, ¿no? Que llegan al punto de perder la esperanza por completo, ¿no? Y el tiempo se les pasa y mueren con sus vidas desmoronadas, ¿no? Claro, ellos se van al cielo, ¿no? Pero aquí en la vida, aquí en la tierra, no vivieron la clase de vida que Dios quiere que todos nosotros vivamos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque aquí en la tierra los que sufrimos cambios somos nosotros, para bien o para mal. Pero en Dios no hay cambios. Dios no cambia, su voluntad no cambia. Su deseo para nosotros sigue siendo el mismo. Que seamos prosperados en todas las cosas, ¿no? Que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Así que la voluntad de Dios para nosotros sigue siempre siendo la misma, prosperidad integral. Entonces dentro de todo eso, lógicamente está incluido la realización de nuestros sueños, ¿no? De nuestros proyectos, de nuestra visión, sea como pastores, sea como creyentes, empresarios, trabajadores, como amas de casa, como familia, lo que sea, ¿verdad? Entonces por eso yo este mensaje lo dirijo a aquellos que necesitan reconstruir sus vidas y que quieren reconstruir sus vidas. ¿Amén? Entonces para ello el Espíritu Santo me guió al libro de Nehemías, ¿no? Al libro de Nehemías, y me guió al capítulo 2, ¿no? Me guió al capítulo 2 y versículo 17 al 20, ¿no? Y antes de leerlo, una vez que ya lo hallaron, antes de leerlo quiero que me escuchen por favor, ¿no? Para que nos ubiquemos, ¿no? Porque, o sea, el Espíritu Santo me guió ahí, ¿por qué? Porque ya es obvio para todos nosotros que muchas veces hemos predicado sobre Nehemías, ¿no? Conocemos, ¿no? Cuál es la situación. Para recordar, ¿no? Y para algunos que quizás no saben nada del asunto, hay que recordar que, o sea, Nehemías es un personaje muy importante dentro de la historia del pueblo judío, ¿no? Nehemías fue un hombre que le tocó vivir uno de los más feos y terribles momentos dentro del pueblo judío. O sea, le tocó vivir una época en que un poderoso imperio vino y arrasó con su ciudad, destruyó la ciudad santa de Jerusalén, hizo esparcir a todo el pueblo judío por todas partes,
y se llevó a lo mejorcito de los judíos a la capital del imperio. Entre ellos estaba Nehemías, ¿no? Que era un noble realmente dentro del pueblo judío. Y bueno, Nehemías, pues, ahí en la capital de este poderoso imperio de la época, pues Nehemías, lógicamente, en cierta forma, en lo natural estaba bien. ¿Por qué? Porque vivía cerca del rey. ¿Por qué? Porque la función que le dieron a él ser copero del rey, que no era una función muy atractiva, que digamos, ¿no? Porque un copero del rey no solamente era el encargado de servir el vino al rey, sino también era el encargado de, antes de servir al rey, tomarse el vino, para ver si tenía veneno o no tenía veneno. Porque ustedes saben que los reyes vivían psicoseados, porque ellos sabían muy bien que cualquiera lo quería matar, ¿no? Que había gente, complots contra él para matarlo. Entonces, por eso ellos llegaban al extremo hasta el punto de que cuando él quería tomar vino, pues los coperos del rey se acercaban y primero ellos probaban el vino. Si morían, entonces no tomaban el vino. ¿No? Así de simple, no importaba, murió un perro más, ¿no? Pero no, Nehemías entonces cumplía esta función terrible, ¿no? Pero tenía sus ventajas, estaba cerca del rey, vivía en la corte, ¿no? Vivía en un ambiente cómodo, comía bien, vestía bien, ¿no? Así que, en cierta forma, se equilibraba, se compensaba. Pero evidentemente había un tremendo dolor en Nehemías, ¿no? El dolor, pues, el dolor de ser una persona pues que en su corazón siempre llevaba presente de que la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, la ciudad del Dios viviente, pues había sido atacada, que su pueblo ha sido atacado, muchos habían muerto. Pero en realidad cuando él estaba ahí en la capital del imperio, él no sabía hasta qué punto la ciudad de Jerusalén había sido realmente atacada y destruida. Llegaron, según cuenta el libro de Nehemías, llegaron a la capital del imperio unos judíos, ¿no? Y entre ellos su hermano, un hermano de él, Hanani, si no me equivoco, y le cuenta, ¿no? Le cuenta a Nehemías la realidad en la que se encontraba realmente la ciudad de Jerusalén. Y cuando él escucha pues cómo estaba Jerusalén y cómo estaba su pueblo, ¿no? Cómo estaba ahí, pues él lógicamente llora, entra en una etapa de duelo, ¿no? Terrible. O sea, se deprime, ¿no? Es que este era un hombre de Dios, era un creyente, era un buen creyente y todo lo demás, ¿no? Pero los creyentes no somos supermanes, ¿sabes? Al menos todavía no lo somos, ¿no es cierto? Porque un día lo seremos. No, bueno, les parecerá chistoso a ustedes y a ustedes, ¿no? Les parecerá chistoso. Pero la Biblia muestra que un día nosotros vamos a salir volando de la verdad, ¿no es cierto? Vamos a irnos al encuentro de Cristo en el rapto. ¿Amén? Y nos iremos al cielo con Dios y estaremos ahí un tiempito, ¿no? Vacacionando de todo el terrible mundo en el cual hemos vivido y luego vendremos con Cristo a establecer el reino milenial, ¿no? Pero lógico, no seremos los seres que hoy somos, sino seremos tal y como Cristo es, ¿no es cierto? Para la humanidad, nosotros vamos a ser superhombres. Por eso les digo que un día seremos como Superman, ¿no? Que es más que nada una analogía, ¿no? Nada más. Bueno, lo cierto es que este es un hombre que amaba a su pueblo y sobre todo amaba a la ciudad de Dios. Así que él se siente muy mal y todo lo demás, pero reacciona y él sabe que, bueno, a lo hecho pecho, y lo que él hace es lo que todo creyente pues tenemos que hacer cuando enfrentamos cosas así que todo se nos ha desmoronado, ¿no? O sea, después de llorar, después de deprimirnos, después de inclusive hasta rabiar y todo lo demás, lo que tenemos que hacer es orar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque después de ese proceso de llorar, de amargarnos y de deprimirnos y todo lo demás, pues hermano, nosotros sabemos muy bien
que la única solución, el único que tiene la solución, el único que tiene realmente respuesta a todas nuestras necesidades, cualquiera que ellas sean, es nuestro Dios. Y es por eso que tenemos que levantar nuestras voces al Señor y clamar a Él, ¿no? Clamar a Él. Y Nehemías lo hizo, ¿no? Y en respuesta, Nehemías, porque Nehemías pidió algo concreto, o sea, porque Dios puso un sueño en Nehemías. En medio de ese momento de intimidad con Dios, de comunión con Dios, que es justamente cuando llegan las revelaciones especiales de Dios a nuestra vida, en ese tiempo de intimidad con Dios, pues Dios pone en él un sueño, pone en él una visión para la ciudad de Jerusalén. Y la visión era reconstruir la ciudad de Jerusalén, comenzando por los muros que estaban derribados, comenzando por colocar en las puertas que estaban quemadas, ¿no? Y comenzando por reunir al pueblo judío que estaba por los alrededores, pero que no estaba allí, ¿no? Y volver, ¿no? O sea, hacer renacer la ciudad de Dios. Claro, nosotros sabemos por la historia bíblica que Nehemías fue el gran restaurador de Israel en el aspecto material. Él ayudó a reconstruir la ciudad de Jerusalén, ¿no? Pero fue otro personaje bíblico, un profeta, un siervo de Dios, ya más en las cosas netamente espirituales, Zorobabel, si no me equivoco, el que se ocupó de restaurar al pueblo judío en las cosas espirituales, ¿no? Porque lógico, porque cuando nuestras vidas se desmoronan, ¿no? Cuando nuestras vidas se desmoronan, no solo somos afectados físicamente, emocionalmente, psíquicamente, también somos afectados espiritualmente y hasta muchas veces perdemos la esperanza. Y si perdemos la esperanza es porque hemos perdido la fe. Y eso le pasó al pueblo judío. Así que el pueblo judío necesitaba dos tipos de restauración. La restauración material, pero también la restauración espiritual. Con Nehemías comienza la restauración en lo material de la ciudad, ¿no? Y repito, con Zorobabel viene luego la restauración espiritual, ¿no? Donde se vuelve a leer la palabra y todo eso, y Nehemías, como se convierte en el gobernador, pues Nehemías comienza a liderar al pueblo para que Jerusalén vuelva a ser lo que siempre fue y lo que siempre debe ser. ¿Amén? La capital del mundo, ¿no? Hace poco yo escribí un comentario en el Facebook, ¿no? Comentando lo que un político había hablado, ¿no? Un nuevo político, ¿no? Para un poco sazonar la cosa con el ambiente político en el que estamos en el Perú, ¿no? Este señor Guzmán, ¿no? Que ha subido como la espuma, ¿no? Por un buen marketing que está haciendo en el Facebook y otras cosas más. El Grupo Morado se llama, ¿no? No del Señor de los Milagros, ¿no? Sino se llama el Grupo Morado, como un grupo español. Y este hombre pues ha comenzado a hacer propuestas buenas, ¿no? A hacer propuestas buenas. Pero tuvo una entrevista con un rabino en Estados Unidos, un rabino judío, ¿no? Y en esa entrevista, pues, Guzmán, según los políticos, comete algunos errores, entre los cuales, ¿qué dice? Pues dice, pues, de que él va a trabajar, ¿no? Para que Perú sea un aliado estratégico de Israel, ¿no? Y insinúa, ¿no? Como que Perú va a trabajar para que toda Latinoamérica, pues, sea aliado de Israel, ¿no? Y que el Perú, pues, se va a convertir como una especie, pues, de país, vamos a decir, en cierta manera, subordinado a Israel, ¿no? Reconociendo él, hablando en el aspecto natural, político y económico, tecnológico y todo lo demás, que Israel, pues, es un país del primer mundo, ¿no? Y que por lo tanto tiene mucho que enseñarnos y que por lo tanto es un país líder, ¿no? Ese es el contexto de lo que él hablaba. O sea, es un país que nos puede apoyar. Y claro, todo el mundo lo ha criticado, todo el mundo lo ha hablado. Pero yo pongo un comentario ahí, ¿no? Ahora, no crean que yo voy a votar por Guzmán, ¿eh? No, porque mi corazoncito es de otro color, ¿no? Pero yo soy blanquiazul, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que
Si pensamos bíblicamente, hermano, ¿es que acaso la palabra de Dios en el Antiguo Testamento no promete a Israel, no promete al pueblo judío que ellos están en esta tierra para ser cabeza y no cola? ¿Sí o no? ¿Sabían eso o no sabían eso? Es un dicho que se menciona mucho hoy en el Nuevo Pacto, los creyentes del Nuevo Pacto lo mencionan mucho, somos cabeza, no somos cola. Bueno, pero eso es un dicho para el pueblo de Israel en el Antiguo Pacto. ¿Ok? Que es el pueblo natural de Dios. O sea, Israel está destinado a ser cabeza y no cola. Ahora, ¿qué queremos como país? ¿Seguir a los que son cola o seguir a los que son cabeza en el mundo? ¿Ah? ¿Qué nos convendría política, económica, tecnológicamente, militarmente y todo lo demás, hablando en términos políticos? ¿Qué nos convendría como país? ¿Ah? Nos convendría, lógicamente, seguir al país bendecido por Dios. ¿Ya? Eso es lo que hay que entender, hermano. O sea, Israel podrá hacer cosas que a veces pueden ser muy chocantes para la conciencia del mundo. Puede parecernos muy chocante. Pero una cosa que tenemos que entender es que Israel, hermano, es el pueblo escogido de Dios. Y Jerusalén es la ciudad santa de Dios. ¿Ven? Es decir, le duela a quien le duela. O sea, cualquiera sea el tinte político que la gente tenga, Jerusalén es la ciudad santa. ¿No? Y es por eso entonces Nehemías no puede concebir que la ciudad esté así. Entonces Dios pone un sueño, reconstruir la ciudad, reconstruir Jerusalén. ¿No? Y entonces lógicamente él ora a Dios, pide tener éxito para poder recurrir al rey, para que el rey le dé los recursos materiales para poder reconstruir la ciudad. Y gloria a Dios, pues Dios le da todo, porque Dios es un Dios bueno, hermano. Dios le proveyó todo. Amén. Porque Dios es un Dios que provee. Amén. Dios es un Dios que suple. Y eso es lo que hizo. Dios proveyó a Nehemías de todos los recursos para que recursos fuera a Jerusalén y reconstruyera la ciudad del Dios vivo. Amén. Estar en contra del pueblo de Israel es estar en contra de Dios. Estar en contra de los judíos es estar en contra de Dios. Yo no estoy hablando del sionismo ni nada de esas cosas. Estoy hablando del pueblo de Israel, del pueblo judío, del cual nació nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Amén? Entonces Nehemías, para abreviar, ¿no? en este pasaje que yo les he dicho que busquen, él prácticamente menciona esto, pero de una manera sintética, porque él tiene como propósito, más bien, despertar las conciencias de los líderes judíos que han quedado por alrededor de la ciudad, y quiere despertar a los judíos que están por alrededor, quiere que vuelvan a la ciudad y que lo ayuden en este proyecto. Porque hermano, para reconstruir, escuchen bien, para reconstruir una ciudad, como para reconstruir una vida, hermano, esto no se hace necesariamente solo. ¿Ok? Porque mi tema, ¿cuál es? Mi tema no es reconstruir la ciudad de Jerusalén. No, este no es mi tema. Yo voy a usar esta historia porque de ahí Dios me ha revelado 4 claves que les voy a hablar, 4 claves fundamentales, básicas para reconstruir nuestras vidas. ¿Ven? No, ustedes dirán, pero ¿de dónde están? Bueno, ya las van a ver. Ahí están implícitas. ¿No? Pero lo cierto, hermanos, es que lo cierto es que entonces Nehemías viene y les dice: le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Voy a leer todo el pasaje, ¿ya? Y después vamos a entrar al punto. Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta. Ese es el diagnóstico, esa es la realidad. Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Así estaba Jerusalén. O sea, Jerusalén estaba destruida. ¿Eh? Estaba desierta. No había pueblo en esa ciudad. ¿Ok?
Entonces le dice Nehemías a los líderes, a la gente que ha reunido, le dice, venid o vengan, para hablar en nuestros términos, vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén. Esa era la visión. Esa era la visión, ese era el sueño. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿No? Sigamos leyendo. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena, ¿no? Como había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. O sea, el pueblo respondió bien, la gente respondió bien, al menos los que estaban ahí, los principales. Levantémonos y edifiquemos. Y dice el que escribe, que se supone que es Nehemías, dice, así esforzaron sus manos para bien. O sea, el pueblo se involucró. Bien, el pueblo se involucró, digan. El pueblo se involucró. ¿Amén? ¿Queremos reedificar nuestra iglesia? No basta el líder. No basta la visión. Necesitamos que el pueblo se involucre. Porque solos no podemos. ¿Okay? Entonces ellos forzaron sus manos para bien y comenzaron a reedificar. Es lo que está diciendo. Pero cuando lo oyeron Sanballat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. ¿Escarnio qué es? Burla. Se comenzaron a burlar de los judíos, los enemigos del pueblo de Dios. Se comenzaron a burlar. Recuerden, el pueblo de Dios tiene enemigos. Recuerda, tú tienes enemigos. Recuerda, en el proceso de reconstrucción de tu vida, hay enemigos que van a venir contra ti. Es decir, no es fácil reconstruir una vida. No es fácil reconstruir una familia. No es fácil reconstruir un ministerio. Debemos hacerlo, podemos hacerlo, pero no pensemos que va a ser fácil. ¿No? Entonces, dice, nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Pero el líder, el hombre de Dios, siempre tiene respuesta. Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. O sea, los cacheteó, les tapó la boca. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, ¿qué dice? Nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros, y esta parte es muy importante, tomadla en cuenta, tenganla presente, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ajá. ¿Quiénes eran los únicos que tenían derecho? El pueblo de Dios. Nosotros no tienen ningún derecho. Nosotros tenemos derechos y privilegios en Cristo Jesús. Amén. Y hay que hacer valer nuestros derechos. Por eso que como hijos de Dios, por más que nos desmoronemos 1000 veces, siempre tenemos que levantarnos. Siempre tenemos que reedificarnos. Siempre. Nunca rendirnos. ¿Por qué? Porque tenemos derechos y privilegios en Cristo Jesús. A vivir la clase de vida que Dios quiere que vivamos. Y no la que el diablo tiene planeada para nosotros. ¿Están ahí, hermanos? ¿Sí? Levanten sus rostros, hermanos, quiero verlos. ¿Están ahí o no están ahí? A la distancia ahí me salí, a ver. No, estoy visionando. ¿No? Bueno, entonces ya expliqué el contexto, ¿no? Entonces, como les dije, Nehemías encontró algunas claves, hermanos, realmente, que lo ayudaron a reedificar los muros de Jerusalén. No sé si conscientemente o inconscientemente, pero lo cierto es que Nehemías encontró unas claves y le funcionaron para reedificar. ¿Está ahí o está ahí? Bueno, yo también he encontrado estas claves, que son 4. 4 claves básicas que nos ayudarán a reconstruir nuestras vidas cuando éstas sean golpeadas por la adversidad y terminemos en el piso. ¿Amén? Yo quiero que seas muy sincero contigo mismo. ¿Necesitas reconstruir tu vida? Si necesitas reconstruir tu vida,
escucha lo que voy a compartir contigo. Porque esto que yo voy a compartir contigo, primero lo compartí conmigo. ¿Bien? Y siempre lo comparto conmigo. Y siempre lo medito. Y siempre estoy ahí. Porque repito, yo estoy en un proceso. Estoy reconstruyendo mi vida. Estoy tratando de reconstruir mi vida en lo integral, incluyendo mi ministerio. ¿No? Primera clave, entonces, para reconstruir nuestras vidas. Primera clave, salud. Aurelia. Primera clave, tomar conciencia de la condición ruinosa en la que se encuentran nuestras vidas. Es importante tomar conciencia. Porque lo peor que podemos cometer, repito, es negar la realidad. ¿Me entiendes? Porque el que niega la realidad simplemente no va a hacer nada para cambiarla. ¿Me entienden? Porque cuando le preguntan ¿cómo está todo? Van a decir, todo está bien. ¿Qué tal la semana? Chévere. ¿Cómo va tu vida? Pulenta. Bajita. Excelente. ¿Me entienden, no? Es que nosotros somos muy positivos, ¿no es cierto? Está bien ser positivo, hermano, pero no ser tonto. Porque a la realidad no hay que negarla. Por el contrario, hay que tomar conciencia de la realidad. Tomar conciencia de la condición ruinosa en la que se puede encontrar nuestras vidas. Si este es tu caso, repito, toma conciencia de cómo se encuentra tu vida. Pero el hecho de tomar conciencia de cómo se encuentra tu vida, estamos en la primera clave, no significa que tienes que conformarte a esa realidad. ¿Entiendes? Es ahí cuando los muy positivistas dicen, no, pero ¿cómo esto? Pero escucha pues lo que estoy diciendo. Toma conciencia, pero no te conformes a la realidad. No te conformes a ella. No te resignes a ella. No te rindas ante ella. Cámbiala. ¿Estás ahí o no estás ahí? ¿No les parece positivo esto? Claro que sí. A ti te estoy hablando. Así que, escucha. Ahora, ¿de dónde saco yo esto? Vamos a Nehemías 2:17. Entonces, ahora, el pasaje que les di, vamos a desglosarlo y vamos a ver cómo es la clave está ahí. ¿Qué es lo que primero Nehemías hace? ¿Saben cuando Nehemías, le doy un dato, cuando Nehemías llega a Jerusalén, ¿saben qué es lo primero que hace? A él ya le informaron cómo está la ciudad. Pero lo primero que él hace es, en secreto, con gente de su confianza, se monta en un caballo y sale a recorrer la ciudad para ver cómo estaba realmente destruida la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando uno toma conciencia de la realidad, no solo toma conciencia de la realidad, sino conoce la realidad. Y sabe desde dónde tiene que comenzar a trabajar. ¿Me entiende? Y sabe cuáles son las partes que están más derribadas, más destruidas que otras. Entonces sabe cuánto tiene que invertir, cuánto tiene que hacer para poder reedificar la vida. Entonces, vosotros ya dice, le dije pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta. ¿Por qué se lo dice? Porque al parecer, hermanos, los judíos, después de que fueron atacados y destruidos y dispersados, los judíos se acostumbraron. Yo les aseguro que los judíos pasaban de vez en cuando por lo que había sido su hermosa ciudad, donde estaban sus hermosas casas, donde realizaban su hermosa vida, donde ministraban al Dios vivo. Yo seguro que pasaban por la ciudad y como si nada. Simplemente bajaban la cabeza, lloraban seguramente y se seguían de largo a vivir en la covacha que por ahí habrían encontrado en el desierto. Los pocos que quedaban en la zona de judíos, de pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando
se derrumba todo en nuestra vida, nuestra autoestima se va al piso. Nos sentimos los más miserables del mundo. Y pensamos que así va a ser siempre. Y entonces decimos, bueno, pues, me tocó esta vida. Como si la vida que vivimos fuera un asunto del azar. No, hay que tomar agua de azar de vez en cuando, sí. ¿No? Para estar tranquilo, ¿no? Para calmar los nervios, ¿no? Hay que tomar agua de azar. Es bueno, sí. Te calma los nervios a veces de vez en cuando. Cuando te brincan las tablitas, hay que tomar agua de azar, ¿no? Pero hermano, el azar no existe, ¿entiendes? O sea, las cosas suceden por algo, causa y efecto, ¿ok? Causa y efecto. Pero al parecer, como les digo, ellos estaban acostumbrados, y estaban tan acostumbrados que hasta ya habían perdido conciencia de la condición en la que se encontraban. Esto no debe ocurrir contigo. No debe ocurrir contigo si quieres comenzar a reedificar, a reconstruir tu vida, tu ministerio, cualquier área en la que tú estás desarrollando emprendimientos y que se han venido abajo. Tienes que tomar conciencia de cómo están las cosas. Pero eso sí, no conformarte, ni resignarte ante la situación, ¿no? Entonces, por eso Nehemías dice, miren el mal en que estamos, Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Estamos en oprobio. Pero ahí no quedó. Nehemías le dijo algo más. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén. ¿Está ahí o no está ahí? Eso es lo que significa tomar conciencia de la realidad, pero no conformarnos a ella ni resignarnos, sino por el contrario, determinar cambiar la realidad. ¿Amén? Porque como hijos de Dios y como pueblo de Dios, nosotros podemos, hermano, cambiar la realidad. La primera clave, entonces, para reconstruir nuestras vidas, tomar conciencia de la condición en la que te encuentras, mas no conformarte a ella, ni resignarte a ella, sino más bien tomar la decisión de cambiar la realidad, la condición en la que te encuentras. En buenas palabras, decídete a reconstruir tu vida. Reconstruir tu vida. Tú y yo nos merecemos lo mejor de la tierra. Dios lo dijo a través de Isaías, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Amén? O sea, no cualquier cosa. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Tú quieres el bien de la tierra? Porque tienes que quererlo. No puedes permitir que la realidad en que te encuentras te tenga ahí, amarrado, encadenado. No, nosotros somos libres en Cristo Jesús. No seamos como los elefantes a los cuales desde niñitos los amarran y les ponen una estaca y ahí se quedan plantados los elefantes. Se acostumbran tanto que aún cuando les sacan las cadenas, ellos no se mueven de ahí porque ellos creen que están amarrados todavía. Hay creyentes que han sido hechos libres en Cristo Jesús, pero todavía se sienten encadenados. Se sienten. Hermano, el sentir no es la realidad. La realidad es lo que Dios dice en su palabra. ¿Está ahí o está ahí? La realidad no es lo que se siente. Pero yo reconozco que por lo que sentimos, muchas veces hablamos tonterías, muchas veces nos expresamos mal, muchas veces nos airamos. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales. Por algo Pablo dijo, airaos, pero no pequéis. El airarse no es un pecado. O el enojarse no es un pecado. Lo que es un pecado es que el enojo dure más de un día. Por eso que Pablo dijo que el sol no se ponga sobre vuestro enojo.
¿Están ahí o no están ahí? Es lógico que uno se fastidie ante la situación que está viviendo. Pero si te vas a seguir fastidiado todos los días, entonces te fregaste. Porque así vas a acabar tu vida. Por eso que hay gente que es fastidiosa. Gente que es fastidiosa por naturaleza. ¿No? Que no puede pasar un día sin fastidiar. Que no quieren verte que te levantes. No, dicen que quieren verte que te levantes, pero te fastidian y te fastidian y te fastidian. Lo único que queda es no hacer caso. Romper con esa gente. Recuerde que hay el principio de la asociación. ¿Ves? Asóciate con los que te añaden, no con los que te bajonean. Tú eres una hija de Dios. Tú te mereces lo mejor. No cualquier cosa que venga a ti. No cualquier cosa que escogiste mal y está ahí. No, nos merecemos lo mejor. Y si hay que hacer cambios, hay que hacer cambios. Si lo comprenden, lo comprenderán. Si no lo comprenden, no lo comprenderán. Pero se trata de que yo reconstruya mi vida, mi ministerio, porque yo existo con un propósito en esta tierra. Tú existes con un propósito en esta tierra. Y más importante que todo es que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Se cumpla en mi vida. Que lo que la gente diga de ti. ¿Está ahí o no está ahí? Estoy predicando bien, ¿no? Gloria a Dios. Uy, gloria a Dios, es bueno tener un hincha en tu iglesia. Eso me anima. Tengo mis fans. Tengo mis fans. Los Jorge Lovers. Entonces la primera clave ya la vimos, ¿no es cierto? Toma conciencia de la realidad, pero no te conformes, ni te resignes, ni te rindas. Decídete a reconstruir tu vida, porque tú puedes, porque eres un hijo de Dios. ¿Amén? Segunda clave. Tenemos que entender que en el proceso de reconstruir nuestras vidas, Dios realiza su parte, Dios hará su parte y nosotros haremos la nuestra. Es una mala noticia para aquellos que quieren que Dios lo haga todo. ¿No es cierto? Estoy hablando desde la perspectiva de la redención en el aspecto vital. Porque en el aspecto legal ya Dios lo hizo todo, hermano. Ya Dios no va a hacer mal en el aspecto legal de la redención. Ya Dios lo hizo todo por nosotros y para nosotros en Cristo Jesús. Pero la redención tiene dos aspectos, la legal y la vital. Yo estoy hablando de la perspectiva vital, no, porque de la perspectiva vital, hermano, hay cosas que Dios todavía no ha hecho. ¿Amén? Porque Dios actúa en nosotros. ¿Por qué entonces la Biblia dice pues que el que comenzó con nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? ¿Por qué? Porque Él sigue trabajando en nuestras vidas. Y seguirá. ¿Por qué creen que dice la Biblia que Dios cuida de nosotros? Eso es vital. Eso no es legal. Eso es vital. ¿Por qué tiene que hacerlo Dios? Si ya está todo hecho, para nosotros en Cristo Jesús. Porque la redención tiene dos aspectos. La legal y la vital. ¿Entender? ¿Comprender? Ok, muy bien. Entonces, entender que en el proceso de reconstruir nuestra vida, Dios realiza su parte y nosotros la nuestra. Bueno, ¿de dónde saco yo eso? Nehemías 2:18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y afirmo las palabras que el rey me había dicho. Ajá. Hermanos, ¿cuál es la parte que Dios había hecho?
Número uno, Dios puso el sueño en Nehemías de reconstruir la ciudad. Número uno. ¿Ven? Ese que tienes en tu corazón de reconstruir tu vida, es Dios quien lo ha puesto en ti. Y posiblemente al final de este mensaje, si todavía no está ahí, Dios lo va a poner en ti. Solo abre tu corazón. Solo abre tu corazón. Pero Dios lo puso en Nehemías. Ahí comenzó Dios ya a trabajar. Los judíos que estaban en Jerusalén ni se imaginaban de que Dios estaba trabajando. ¿Amén? ¿Qué más hizo Dios? Le dio favor ante el rey. De tal manera que el rey le dio todos los recursos. O sea, Dios ya había provisto todo. ¿Amén? Los judíos que estaban en Jerusalén sabían que esto había ocurrido. No sabían nada. ¿Qué te quiero decir, hermano, con esto? Que, hermano, a veces la realidad, o sea, es tan fuerte y estamos tan concentrados en ella, la realidad natural, que nos hace perder de vista, como gente de fe que somos, nos hace perder de vista de que Dios está trabajando para nosotros todo el tiempo. ¿Amén? Por eso que Pedro dice que Dios cuida de nosotros. No dice que cuando vengan problemas a tu vida Dios nos cuidará. No, dice que Dios cuida de nosotros. Es decir, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal. En todo tiempo Dios nos cuida. Amén. Y si Dios nos cuida en todo tiempo, ¿qué quiere decir esto? Que Dios está trabajando aún desde antes de que nosotros se lo pidamos. Y aún cuando se lo pedimos pero no vemos nada, Dios está trabajando a nuestro favor, hermanos. Amén. Así como lo estaba haciendo en favor del pueblo judío que estaba ahí todo disperso y la ciudad toda destruida. Así, hermano, porque cuando Nehemías llega con las manos llenas. Pero él llega con las manos llenas, ¿por qué? Porque Dios se las ha llenado. ¿Me entienden o no me entienden? ¡Uy! Mándenme tu tequila. Es la verdad. Claro que es la verdad. Porque la palabra es verdad. ¿Amén? Hermano. Entonces dice, entonces le declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y así con las palabras que el rey me había dicho. ¿No? Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Tenemos que entender que Dios hace su parte. Aunque no lo veamos. Aunque no veamos lo que Él está haciendo su parte. ¿Amén? Créelo con todo tu corazón. Porque si no crees con todo tu corazón que Dios está haciendo tu parte, créeme, vas a desfallecer. Vas a desfallecer. Porque nuestras fuerzas no bastan para sostenernos. Somos seres que hemos sido creados para depender de Dios. Sin Dios no somos nada. Sin estar de la mano de Dios, imposible sostenernos. Pero gloria a Dios, Dios nos tiene en sus manos. Todo el tiempo. Amén. Y en los momentos más dolorosos, en los momentos más terribles, en los momentos más caóticos, cuando te pones a llorar como un loco, cuando te entra la desesperación, en esos momentos Dios está trabajando a tu favor. Y es por eso que tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante, caminando por fe y no por vista. Porque siguiendo adelante solamente es que encontrarás lo que Dios tiene preparado para ti más adelante. Por eso que Pablo, ¿qué nos dice? Extendiéndome a lo que está adelante. Adelante, ahí está lo que Dios tiene para nosotros. Esperando por nosotros. Todo lo que Dios ha hecho, ahí está, hermano. Y adelante en nuestro futuro, porque como no se ha manifestado todavía, pero ahí se va a manifestar. Tarde o temprano se va a manifestar, hermano, lo que Dios está haciendo en este momento. Por eso que nosotros tenemos que ir hacia adelante, pero entendiendo de que Dios realiza su parte, pero también nosotros tenemos que realizar la nuestra. ¿No? Entonces, por eso que aquí en este versículo dice,
Entonces Nehemías y dijeron, la respuesta del pueblo, ¿cuál fue? La correcta, la que todo creyente tiene que tener para reconstruir su vida. No solo estar confiando y descansando en que Dios está haciendo su trabajo en favor nuestro, no, sino también tiene que hacer lo que ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. ¿Vale? Dios está haciendo su parte, pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que decidir levantarte. Pero pastor, usted no sabe cómo me siento. No me importa cómo te sientes, porque a nadie le importa cómo te sientes. ¿Y sabes por qué no le importa a nadie cómo te sientes? Porque nadie entiende cómo te sientes. Y porque nadie, es más, a veces ni creen cómo te sientes. ¿Ah? Eso lo firma. Así es. A veces ni la gente más cercana a ti sabe cómo te sientes. A nadie le importa cómo te sientes, hermano. Así que no se trata de cómo te sientas. Anda más allá de lo que sientes. Tú tienes una voluntad. ¿Ven? Úsala. Decide levantarte. ¿Ok? Decide levantarte. Y decide reedificar, edificar, construir tu vida de acuerdo a lo que Dios ha puesto en tu corazón, de acuerdo a la voluntad de Dios para tu vida. ¿Amén? Reconstruye tu vida. No te quedes donde estás. Pero esta segunda clave que Nehemías hizo que funcionara dentro de este proceso de reconstrucción de la ciudad de Jerusalén fue esto, pues. Que él sabía que Dios hacía su parte, pero también sabía que los hombres tenían que hacer su parte. Amén. Así que en el proceso de reconstruir una vida, hermano, Dios tiene su parte y la persona interesada tiene la suya. Amén. La vida cristiana no es una vida mágica. La vida cristiana es una vida de fe y de mayordomía. De fe en lo que Dios está haciendo y mayordomía, que significa que yo soy el responsable de administrar mi vida. Porque yo no soy el dueño de mi vida, yo tan solo soy el administrador de mi vida. Y un administrador, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar decisiones. Tiene que proyectarse, tiene que planear como punto de partida. Tiene que proponerse objetivos, tiene que proponerse metas a corto, mediano y largo plazo para poder reconstruir su vida. Tú necesitas un diseño de hacia dónde estás yendo. El que no sabe a dónde va, nunca llegará a ningún lugar. ¿Me entienden? Pero el que sabe hacia dónde va, sí llegará. ¿Ok? ¿Entendieron la segunda clave? Dios hace su parte, pero tú tienes que hacer la tuya. Dios va a proveer, Dios te va a respaldar, su gracia va a estar ahí contigo, y no te olvides que, hermano, que cuando la gracia de Dios obra, pues, hermano, es más que suficiente, ¿verdad? Dios es maravilloso, Dios es un Dios de gracia, pero no olvidemos que también tú tienes que hacer tu parte. O sea, Dios no va a obligarte a que te levantes. No. Dios va a hacer todo esto, pero para que tú te pongas de pie. Y sobre todo ahora que estamos en el nuevo pacto. En el antiguo pacto podía ser comprensible, ¿me entiendes? Una extendidita de mano de parte de Dios. En el nuevo pacto, hermano, no. En el nuevo pacto nosotros somos hijos de Dios. No somos criaturas meramente, no somos seres naturales, somos seres espirituales, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes no podíamos hacer lo que Dios quiere que hagamos, ahora sí podemos. Tenemos la capacidad espiritual para hacerlo. Por eso renueva tu mente,
Quita de ti los pensamientos que te dicen que tú no puedes, porque tú sí puedes, porque todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. ¿Ves? Tú sí puedes. Yo sí puedo. Nosotros podemos. ¿Amén? Diga conmigo fuerte. Tú sí puedes. Tú sí puedes. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Uy, qué fuerte. Otra vez. Tú sí puedes. Tú sí puedes. Yo sí puedo. Yo sí puedo. Nosotros podemos. Nosotros podemos. Qué positivo. No, fe en Cristo que nos fortalece. No solamente todo lo puedo y se acabó. Todo lo puedo. No, ese es humanismo. No, es más completo el asunto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin la fuerza del Señor no podemos nada. Pero con la fuerza del Señor lo podemos todo. Amén. Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero unidos a Él, lo podemos todo. Amén. ¿Cuántas veces nos derrumbemos? Hermano, igualito nos levantaremos. Nos derrumban todo, otra vez nos reconstruiremos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y porque Dios es un Dios de nuevos comienzos. Amén. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Hermanos, si yo les contara cuántas veces hemos tenido que comenzar de nuevo. El otro día vi una foto en el Face de una hermanita Carmen, de allá de Lambayeque, de Pozope, ¿no? De la cooperativa Pucalá, este es un anexo. Y una foto, y vi una foto de local, un templo, como le llaman ellos, ¿no? Y miraba, y lo han cambiado, lo han modernizado, está todo muy bonito con mezanini, con todo, caramba. Y yo comencé a pensar que yo pastoreé ahí. Sí, con mi esposa pastoreamos en esa iglesia, allá en Lambayeque, allá en Pozope. A gente chotana, gente brava. En el tiempo del senderismo, cuando nos sentábamos ahí a la puerta del local, nos sentábamos ahí a conversar con los senderistas. Yo me acuerdo cuando llegamos a ese lugar, en la primera prédica, de repente comenzaron a caer un montón de cosas encima del techo de Calamines. ¡Pla, pla, pla! Que yo dije que acá cae granizo, dije yo. ¿No? No, pero que en el norte no cae granizo. No era granizo, hermano, eran ladrillos de adobe que los terrucos estaban tirando encima. Los terrucos se paraban en las ventanas, que eran unas ventanas con rejas de fierro, se paraban en las ventanas a gritar, a decir un montón de improperios. Pero chocaron con Chocano. ¿No? Chocaron con Chocano, pues yo tengo barrunto. Yo soy de calle. Yo soy victoriano. Bueno, más que eso, soy un hijo de Dios. Y sé lo que tengo. Y sé quién está conmigo. Y ahí está mi esposa de testigo. Porque aún ella también participaba de eso. Nos sentábamos afuera, después de las reuniones, nos sentábamos afuera de la puerta, cuando se cerraba la puerta del local, nos sentábamos afuera, los hermanos se iban rapidito, porque le tenían pánico a los terrucos, y yo me sentaba ahí con ellos a conversar. Y nos pasamos así muchas noches conversando con ellos. De repente, en una noche, yo entro con los terrucos. Yo entro con los terrucos al local. Y todos los hermanos miraban ahí. ¿Y ahora qué ha pasado? El pastor también era un terruco disfrazado. Ahora nos van a disparar y nos van a matar. Y ahora que no, hermano, no. Lo que pasa es que esa gente se estaba convirtiendo a Cristo. Porque hasta ese momento, hermano, no había llegado un verdadero pastor a esa iglesia. Porque esa es la penosa realidad de muchas de nuestras iglesias en el Perú y en mucho la parte de Latinoamérica. Están siendo pastoreadas por predicadores, más no por pastores. Las iglesias tienen que ser pastoreadas por pastores. Predicador tiene que ser todo creyente, porque el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura es un mandato para todos los creyentes. Todo creyente debe ser un predicador, pero pastor es un don de gracia, es un don de ministerio. Tienes que ser un ungido de Dios. Y desgraciadamente en ese lugar no había llegado ningún ungido. En ese lugar había habido sangre. Se habían peleado por el local. El primer pastor trató de adueñarse del local. Había habido de todo, hermano.
Y ahora encima los terrucos. Pero los terrucos comenzaron a entrar. Y los terrucos, hermano, sabían quiénes eran. No se sentaban atrás, se sentaban adelante. No, se sentaban adelante. Y cuando ya yo predicaba, hermano, los primeros que decían amén eran ellos. Y gritaban fuerte, amén, gloria a Dios. Se volvieron recontra pentecostales. Más pentecostales que los costales. Fíjense. Cuando nosotros decidimos venir, nos recuerdo mucho eso, porque todo eso me hizo recordar esa foto. Cuando nosotros decidimos venirnos porque mi esposa salió en estado, no yo. No, yo la embaracé a mi esposa. Y esto fue planeado. Nosotros dijimos, de acá 5 años que habíamos tenido a Gina, de acá 5 años tenemos otro hijo. Y dicho y hecho, a los 5 años, me acuerdo que estábamos durmiendo en un seminario y ahí lo hicimos. ¿No? Seminario teológico que hay por ahí en Chiclayo. Nos pasamos la noche ahí, no volvimos al local, nos pasamos la noche ahí y está tan rico todo el ambiente, los colchones y todo lo demás. ¿No? Dijimos, hoy es el día que hizo el Señor. Y ese día, hermano, dimos el blanco y ¡pum! Salió embarazada. Mi hija May, a los 5 años. Pero mi esposa tiene un problema que para dar a luz se complicaba. Así que mi esposa se vino a Lima. Y como yo no podía vivir sin mi esposa ni mi familia, porque era un engreído de mi esposa y de mi hija, ¿no? Yo la necesitaba. Me sentía solo. ¿No? Entonces decidí no aceptar la reelección. Porque me reeligieron. Eran esas iglesias que cada año eligen al pastor. ¿No? Me reeligieron. Y después de que me reeligieron, yo me di el gusto de decirle, ¿sabe qué? No puedo. Y me regresé. ¿Y saben qué pasó cuando me regresé? Me cuentan, porque tuve que volver por otros asuntos ahí, me cuentan que los terrucos volvieron a tirar adobes, porque pensaban que los de la iglesia me habían votado. Y yo tuve que volver para decir a los terrucos, no me han votado. Yo me he ido. Por esta razón. Y los terrucos se tranquilizaron. ¿Puede un terrorista convertirse a Cristo? Sí. Sí. Pero predicándole el Evangelio lleno del Espíritu Santo. Mostrándole amor. ¿Puede la gente convertirse afuera? Sí. Predicándole el Evangelio lleno del Espíritu Santo y predicándole el Evangelio en amor. Sin condenación. Sin juzgar. Predicando el Evangelio con amor. Predicando a Jesús. No una religión evangélica o tal o cual. No, a Cristo Jesús. Porque nosotros no predicamos religión, predicamos a Jesucristo, el único Salvador. Amén. Gloria a Dios. ¿Se arrepienten o no se arrepienten? Levanten la mano para aceptar a Cristo. Gloria a Dios. Y así, hermano, entonces, Dios de su parte, nosotros la nuestra. Tú tienes que decidir levantarte, tú tienes que decidir edificar. Y dice, así esforzando sus manos para bien. Qué linda, me gusta esta parte. Así esforzando sus manos para bien. Reconstruir nuestras vidas requiere esfuerzo. No es que agarra Dios, te agarra de los pelos y ¡ya! Está bien. No. Requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo. ¿Sabes quién se esfuerza por siempre levantarse y reconstruir su vida? ¿Sabes quién se esfuerza? El que se ama. El que se ama. Es un mandato bíblico, hermano, que te ames. Como dice, ¿no? El mandato no dice ama al prójimo como a ti mismo. Todo comienza con que te ames tú, porque si tú no te amas tú a ti mismo, tú no puedes amar a otra persona. Amén. Entonces, amas a Dios, en primer lugar. En segundo lugar, tienes que amarte a ti mismo. Ámate a ti mismo. No importa qué haya pasado en tu vida. No importa qué te hayan dicho. No importa qué te hayan hecho. No importa. Tú eres importante. Tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. ¿Me entiendes? Tú eres valioso. Eres valiosa. Ningún cabello de tu cabeza escapa al conocimiento de Dios. Cada cabello de tu cabeza está contado por Dios. Tú eres recontra importante para Dios. Tú vales. ¿Me entiendes? Tú vales.
Así que